Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, le invito a suscribirse, mi queridos hermanos. Debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tiene que darle con el dedo y automáticamente, mi queridos hermanos, estará suscrito en esta plataforma. Les será de gran bendición recibir todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. Mis queridos hermanos, también le imploro que le dé a me gusta y haga sus comentarios. A través de su apoyo a este canal, podemos juntos, mis queridos hermanos, ayudar a muchos y ser de bendición a muchos que aún físicamente no pueden ir a las iglesias. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Nehemías, capítulo 1, y estaré leyendo del verso 1 hacia adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Keliud, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos hecho contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, bendito y alabado sea nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, aquí, bendito Dios, estamos en el libro de Nehemías. Aquí, mis queridos hermanos, podemos ver, bendito Dios, y conocer el gran corazón, mis queridos hermanos, que tenía Nehemías. Mis queridos hermanos, sabemos que a causa de la cautividad, bendito Dios, que Nabucodonosor se llevó, bendito Dios, de Jerusalén y de Judá cautivo, bendito Dios, a los judíos. Mis queridos hermanos, se lo llevó a Babilonia. Sabemos que Dios, por causa de la desobediencia que el pueblo de Israel obtuvo, mis queridos hermanos, desobedeció a Dios, no se sometió a los preceptos de Dios. Mis queridos hermanos, y Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Y Dios permitió que Nabucodonosor entrara, bendito Dios, a Jerusalén, bendito Dios, y a Judá, y se llevara cautivo al pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Pero no todos fueron llevados cautivos. Hubieron unos cuantos que se quedaron en la ciudad. Pero, mis queridos hermanos, cuando Nabucodonosor entró a lo que es la ciudad de Jerusalén, bendito Dios, a lo que es la ciudad de Judá, sabemos, mis queridos hermanos, que en aquellos tiempos, bendito Dios, las ciudades se le levantaban muros, mis queridos hermanos. Esos muros eran la defensa, eran quien protegía la ciudad para que el enemigo no entrara tan fácilmente y le hiciera daños al pueblo. Mis queridos hermanos,
Pero en el momento en que Nabucodonosor entra con ese gran ejército a Jerusalén, mis queridos hermanos, ellos destruyen la ciudad, queman las puertas, mis queridos hermanos, destruyen los muros y se llevan al pueblo cautivo. Ahí fue donde también, mis queridos hermanos, Nabucodonosor, bendito Dios, saqueó el templo de Jehová. Bendito Dios, quemó el templo, le sacó el oro. Ese templo gigante que hizo Salomón, mis queridos hermanos, un templo, bendito Dios, hermoso, lleno de oro por todos lados. Nabucodonosor le sacó el oro, mis queridos hermanos, y quemó el templo, destruyó la ciudad. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Nehemías, bendito Dios, era uno de aquellos que fueron llevados en la cautividad a Babilonia. Mis queridos hermanos, para ese tiempo estaba gobernando el rey Artajerjes. Ya Nabucodonosor ya había muerto, bendito Dios. Y Nehemías, mis queridos hermanos, estaba trabajando, bendito Dios, en lo que era, bendito Dios, el palacio. Nehemías era, mis queridos hermanos, quien, bendito Dios, le entregaba el vino al rey. Nehemías era el copero, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, y ese era el trabajo de Nehemías, bendito Dios. Trabajaba en el palacio como copero. Tenía que aprobar el vino al rey, mis queridos hermanos. Tenía que, bendito Dios, todo lo que el rey iba a hacer, iba a comer, tenía Nehemías que estar ahí. Ese era el trabajo de Nehemías, mis queridos hermanos. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que vinieron unos hermanos de Judá, bendito Dios, Ananí y unos cuantos más hebreos, hermanos. Dice que vinieron de la ciudad de Judá. Y Nehemías le hace una pregunta: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está el pueblo que quedó allá en la ciudad? Mis queridos hermanos, y le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Y dice Nehemías, mis queridos hermanos, bendito Dios, que entonces le dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí, están, bendito Dios, en malo estado. La ciudad está quemada. Las puertas están quemadas. La ciudad, bendito Dios, no tiene, bendito Dios, una cobertura, una seguridad. Mi querido hermano, cuando Nehemías escucha, bendito Dios, que sus hermanos que vinieron, bendito Dios, de Judá, le dejan saber la situación que se encuentra, bendito Dios, Jerusalén y Judá, dice que se puso a llorar, mis queridos hermanos. Se puso a llorar, bendito Dios, por escuchar la condición que tenía la ciudad, bendito Dios. Por la condición en que estaban los hermanos que habían escapado, bendito Dios, en aquel tiempo que Nabucodonosor entró y sitió la ciudad. Pero mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Nehemías, bendito Dios, entra en luto, entra, bendito Dios, en ayuno. Mis queridos hermanos, Nehemías llora, dura unos cuantos días triste, llorando, buscando la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, porque Nehemías se sentía, bendito Dios, mal al saber, bendito Dios, por lo que la ciudad estaba pasando. Pero mis queridos hermanos, déjenme decirles que Nehemías no estaba mal. Nehemías,
bendito Dios, estaba viviendo en el palacio. Bendito Dios. Nehemías tenía todo el privilegio, trabajaba directamente con el rey Artajerjes. Él era el copero del rey. Mi queridos hermanos, Nehemías tenía techos, tenía comida segura todos los días, tenía buena ropa todos los días. Mi queridos hermanos, a Nehemías no le hacía falta nada. Bendito Dios, en el palacio donde él vivía. Nehemías estaba viviendo, mis queridos hermanos, una vida buena, bendito Dios, bajo el cuidado, bajo el techo del palacio, bajo la protección del rey, con todas las comodidades que en aquellos tiempos cualquier persona desearía tener. Pero mis queridos hermanos, eso, bendito Dios, no le dañó la mente a Nehemías, mis queridos hermanos. No hizo que Nehemías como que se olvidara de su pueblo, se olvidara de sus hermanos. Cuando Nehemías escucha hablar, bendito Dios, a su hermano que viene de Judá, entra, bendito Dios, en tristeza, en lloro. Dice la palabra que se metió 3 días y 3 noches de ayuno, clamando ante la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, se sentía mal por saber de cómo sus hermanos, los que habían escapado de la mano de Nabucodonosor en aquellos tiempos, cuando Nabucodonosor invade a Judá y a Jerusalén, dice que se pone a llorar cuando escucha hablar, mis queridos hermanos, de que las puertas de la ciudad están en el piso, están destruidas, los muros. Y dice la palabra que él, bendito Dios, viene delante de la presencia de Dios. En el verso 6 dice: esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mis queridos hermanos, mire hasta qué nivel de amor y compasión Nehemías, bendito Dios, se siente por su pueblo. Mis queridos hermanos, y ese es el corazón que nosotros como hijos de Dios debemos tener aquí en la tierra. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros estamos cómodos. Vamos a suponer en este país donde sabemos, bendito Dios, que aquí nosotros podemos encontrar una mejor vida. Podemos encontrar un buen trabajo, mis queridos hermanos, donde nos puede ir bien económicamente. Mis queridos hermanos, y nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos de nuestros familiares allá en nuestros países. Nos olvidamos, mis queridos hermanos, de las situaciones por las cuales nosotros vivíamos antes, bendito Dios, que muchos en estos tiempos están viviendo, bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros en este país, mis queridos hermanos, cómodamente, donde se nos sobra de todos, nos olvidamos de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Nos olvidamos, mis queridos hermanos, de nuestros amigos, de aquellos, bendito Dios, que están pasando situaciones, están pasando calamidades. Y se nos olvida, mis queridos hermanos, de que nosotros vinimos de ese lugar y que Dios nos sacó de ese lugar. Mis queridos hermanos, y nos apegamos, bendito Dios, a las comodidades, nos pegamos a la buena vida, nos pegamos, bendito Dios, a las cosas materiales de esta tierra y endurecemos nuestro corazón hacia nuestros hermanos a un nivel, mis queridos hermanos, que aún nuestros propios familiares se nos olvida, mis queridos hermanos, de ayudar. Mis queridos hermanos, muchas personas
que emigran a los Estados Unidos, a Puerto Rico o a otros países, siempre dejan familiares en sus países, sus madres, sus padres, se quedan allá, mis queridos hermanos. Pero cuando las personas llegan a estos países extranjeros, mis queridos hermanos, les comienza a ir bien y muchos se olvidan aún de sus padres y sus madres, sabiendo, bendito Dios, qué clase de vida están viviendo, sabiendo en que están pasando necesidades, sabiendo, bendito Dios, en que lo necesitan más que nunca, cualquier bendición o cualquier, bendito Dios, dinero que tenga que mandarle, y se olvidan, mis queridos hermanos, se olvidan completamente de que tienen familiares allá en sus países que esperan o dependen, bendito Dios, de que le manden algo, bendito Dios. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que nosotros como seres humanos necesitamos, bendito Dios, tener un corazón al igual que Nehemías, mis queridos hermanos. Un corazón de amor, un corazón de compasión, bendito Dios. Nehemías no necesitaba, mis queridos hermanos, aún de acordarse de los que quedaron en la ciudad de Judá y Jerusalén. Nehemías estaba viviendo, bendito Dios, en el palacio, cómodamente, con sus 3 comidas diariamente, mis queridos hermanos, su buena ropa, sus buenas camas. Nehemías vivió una vida que quizá muchos deseaban vivirla. Era el copero del rey. Mis queridos hermanos, pero a Nehemías no le llenó, bendito Dios. Nehemías, nada de esa vida lo dañó, mis queridos hermanos. Nehemías se mantuvo con el mismo corazón de amor que cuando lo sacaron de la ciudad, el momento de la cautividad, bendito Dios. Y dice que en el momento en que él escucha, bendito Dios, de que, bendito Dios, los muros están en el piso, las puertas están quemadas, dice que entra en ayuno, en silicio, mis queridos hermanos, y comienza a llorar delante de Dios y a clamar delante de Dios, a buscar dirección. Porque la mentalidad de Nehemías no solamente se quedó, mis queridos hermanos, en llorar, bendito Dios, en gemir. No se quedó solamente en suplicar. No, Jeremías accionó, mis queridos hermanos. Jeremías le pidió a Dios que le abriera puertas con el rey para él entonces ir a levantar los muros y a establecer la puerta en Jerusalén. Dice la palabra en el verso 11, cuando él viene, bendito Dios, y se humilla delante de Jehová. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean temer tu nombre. Prospera a tu siervo hoy y concédele hallar misericordia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mi queridos hermanos, aquí Nehemías le está pidiendo a Dios que le ayude a encontrar gracia delante del rey, porque Nehemías es el copero del rey Artajerjes. Pero mis queridos hermanos, el rey tiene el poder para tomar la decisión de que Nehemías fuera a Jerusalén y a Judá a establecer o a levantar, bendito Dios, los muros y las puertas. Y el rey era que tenía, mis queridos hermanos, la decisión si lo dejaba ahí o no. Pero Nehemías viene delante de Dios y no solamente le pide a Dios que le ayude a encontrar gracia con el rey de ir a establecer los muros, sino que el rey pueda ayudarle, sustentarles en la necesidad que él o en las cosas que él necesita
para ir a levantar los muros. Mi queridos hermanos, y Nehemías le pide a Dios de que le tocara el corazón al rey. Y dice la palabra en el capítulo 2, verso 1, y dice: y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías está delante del rey, mis queridos hermanos. Déjenme decirle que Nehemías tenía que tener un rostro, mis queridos hermanos, alegre delante del rey, porque Nehemías era quien le probaba el vino al rey. El rey no podía ver a Nehemías, bendito Dios, triste o preocupado, porque entonces el rey se iba a preocuparle también. Va a decir: pero espérate, que aquí algo está pasando. Este hombre es el que me salva la vida cada vez que aprueba el vino. Él es el que lo aprueba para que nadie me envenene. Pero lo veo como preocupado. ¿Qué está pasando aquí? Y dice la palabra que cuando el rey ve el rostro de Nehemías, que se encuentra triste, mis queridos hermanos, le pregunta: ¿acaso tú estás enfermo? ¿Qué te está pasando, Nehemías? Tú nunca habías estado así delante de mi presencia. Mis queridos hermanos, y el rey tenía razón de sentirse así o de hacerle las preguntas que le hizo a Nehemías, porque el rey dependía de Nehemías. Nehemías era el copero. Cualquier cosa que sucediera, que Nehemías se equivocara, la vida del rey estaba en peligro. Nehemías era quien le probaba el vino al rey, y entonces el rey era que se tomaba el vino. Pero mis queridos hermanos, al rey ver a Nehemías preocupado, con su rostro, bendito Dios, triste, le hace la pregunta. Mis queridos hermanos, y dice la palabra que entonces Nehemías le dice al rey: le dije al rey, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba con él sentada junto a él: ¿cuánto dura tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y le señalé tiempo. Nehemías le dio tiempo al rey. Entonces el rey me dijo, y la reina, bendito Dios, que estaba sentada junto a él: además dije al rey, si place al rey que se me den carta para los gobernadores de otros lados del río, para que me ofrezcan el paso hasta llegar a Judá. Mis queridos hermanos, Nehemías, bendito Dios, le pide al rey ir a restablecer los muros y la puerta, pero también, mis queridos hermanos, el rey le concede no solamente ir, sino que el rey le concede cartas, el rey le concede las maderas, le concede hombres. Mis queridos hermanos, el rey le pone todo lo que Nehemías necesita para levantar los muros. Mis queridos hermanos, mire qué hermoso es cuando usted tiene un corazón presto para ayudar al prójimo, presto, bendito Dios, para servirle a Dios. Como Dios abre las puertas, como Dios pone todo en su lugar, mis queridos hermanos. Nehemías tenía un corazón, bendito Dios, un corazón de amor, un corazón
entregado por su pueblo y entregado por su Dios. Dice que no solamente el rey Artajerjes y la reina que estaba sentada con él, no solamente le dejaron ir, sino que le dieron carta firmada por el rey para que no molestaran a Nehemías en ninguna de las fronteras o ninguno de los lugares por donde él iba a pasar. Mis queridos hermanos, sino que también le dieron cartas para que Nehemías se llevara un gran batallón al monte a buscar madera, mis queridos hermanos, a preparar madera para levantar, bendito Dios, los muros y las puertas. Mire la bendición de Dios, mis queridos hermanos, como Dios se mueve cuando nosotros accionamos. Nosotros no nos debemos solamente quedarnos, bendito Dios, en la oración. Sí, debemos de orar y pedirle a Dios, pero también debemos accionar, mis queridos hermanos. Nehemías no se quedó de rodillas. Nehemías se levantó, bendito Dios, le pidió a Dios en medio de su ayuno y sus oraciones que le tocara el corazón al rey para que pudiera él ir a Judá y a Jerusalén a levantar los muros. Y mire cómo Dios rápido abrió puertas, mis queridos hermanos. Porque cuando Dios está en el asunto, mis queridos hermanos, las puertas se abren solas. Mire qué corazón de amor, qué corazón amable tenía Nehemías. Un corazón entregado por sus pueblos, entregado por sus hermanos. Y mire lo que la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, capítulo 2, verso 10. Porque siempre, mis queridos hermanos, en medio de su buena voluntad, en usted querer hacer su buena voluntad, mis queridos hermanos, de ser de ayuda, bendito Dios, siempre se levantan los obstáculos, mis queridos hermanos. Satanás, el diablo, siempre está pendiente en levantarle obstáculos en los momentos que usted toma la decisión de ser buena persona, en los momentos que usted toma la decisión de ejercer, bendito Dios, el amor, la bondad y la misericordia. Capítulo 2, verso 10 dice: y oyendo Sanballat, Horonitas y Tobías, el siervo amonita, le desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mis queridos hermanos, estos dos varones se levantan, bendito Dios, contra las obras que Nehemías está haciendo en Judá y en Jerusalén. Mis queridos hermanos, fueron obstáculos que quisieron detener la obra, bendito Dios. Estos varones, mis queridos hermanos, no eran judíos, pero querían que la ciudad se permaneciera así como estaba destruida, para ellos poder acceder a la ciudad, a hacer lo que bien les pareciera, mis queridos hermanos. Tener la oportunidad de cuando quisieran hacerle daños al pueblo de Dios, ellos entrar sin problema. Mis queridos hermanos, y se levantaron contra Nehemías. Dice la palabra que cuando Nehemías comenzó a levantar los muros y las puertas, ellos se levantaron, bendito Dios, como obstáculo para impedir, mis queridos hermanos, que Nehemías levantara los muros. Para impedir, bendito Dios, que Nehemías fuera de bendición a su pueblo. Mis queridos hermanos, y llegó un momento que Nehemías, mis queridos hermanos, tenía que trabajar con una mano y con otra agarrar la espada para poder defenderse de estos hombres. Mis queridos hermanos, porque cuando Dios toca su corazón para usarlo en cualquier área de su vida, mis queridos hermanos, siempre el enemigo va a buscar obstáculos para hacerle tropiezo, bendito Dios, para que usted no sea bendecido con lo que Dios lo ha puesto a hacer en la tierra. Y siempre vamos a encontrar obstáculos que van a querer impedir hacer la voluntad de Dios. Pero mis queridos hermanos, nuestro corazón tiene que mantenerse firme.
en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Que nuestro corazón no se endurezca, mis queridos hermanos, con lo necesitado en la tierra. Que nosotros podamos ser de bendición en esta tierra. Bendito Dios, para muchos. Porque el propósito, mis queridos hermanos, por el cual Dios nos ha llamado a nosotros aquí en la tierra, es nosotros ser de bendición a los demás. Jesús no nos llamó a nosotros para ser servidos. Jesús nos llamó para nosotros servir, para nosotros ser de bendición a los necesitados, para nosotros ser de bendición a aquellos, bendito Dios, que están pasando por necesidades, no solamente económica, no solamente material, sino también, mis queridos hermanos, espiritual, porque nosotros podemos construir, bendito Dios, los muros de lo que es, bendito Dios, la vida de una persona espiritual. En oración podemos cubrir nuestros hermanos. Podemos cubrir, mis queridos hermanos, los necesitados. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que Dios nos llamó para ser de bendición en este mundo. No endurezcamos nuestro corazón a la necesidad de los demás. Ese es el propósito principal, mis queridos hermanos, por el cual Jesús vino a este mundo. Fue, bendito Dios, ayudar a los necesitados, ayudar a los enfermos, a sanar a los enfermos. Donde quiera que Jesús se movía, en cualquier aldea, mis queridos hermanos, siempre había necesidades. Y siempre Jesús estaba presto para ayudar, bendito Dios, a aquel que lo necesitaba. Nosotros debemos de tener la misma mentalidad de Jesús, porque para eso el pueblo de Dios existe sobre esta tierra, para ser de bendición, mis queridos hermanos, para ser de bendición a los demás. Muchas veces, mis queridos hermanos, miramos personas en necesidades en las calles, personas hambrientas, mis queridos hermanos, y aún nosotros siendo cristianos, teniendo dinero en nuestro bolsillo, mis queridos hermanos, sabiendo de que esa persona tiene hambre, le damos la espalda, mis queridos hermanos, actuamos como una persona regular, como que no nos interesa el porvenir, no nos interesa la vida de esa persona, la situación. Y es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos a tener un corazón de amor aquí en la tierra. Porque dice un adagio, mis queridos hermanos, que si nosotros, bendito Dios, nos servimos en la tierra, nosotros no servimos para vivir en la tierra tampoco. Porque el primer paso de un cristiano en esta tierra es ser de bendición a otro. Nuestros galardones no es para nosotros obtenerlo aquí en la tierra. Nuestros galardones nos los da Dios conforme a las obras que hagamos allá en los cielos. Pero muchos solamente se apegan a los materiales, al dinero, a las cosas de esta tierra y se olvidan, bendito Dios, a lo que Dios lo llamó, que fue, bendito Dios, a ser de bendición, bendito Dios, al mundo. En vez de ir a buscar a las iglesias, las ofrendas, en vez de ir a buscar, romperle los bolsillos a los hermanos, ir y llevar, mis queridos hermanos, ver cuál es la necesidad por la cual esa iglesia está pasando. Mis queridos hermanos, yo soy una persona que ya por varios años, Dios me ha estado dando el privilegio de ir a la República Dominicana a ministrar la palabra de Dios. Allá tengo un hermano y amigo llamado José Antonio, un pastor, que Dios lo usa, que es el que prepara la agenda cuando yo voy allá, mis queridos hermanos, y él
prepara las agendas para ir a las iglesias a administrar la palabra. Mis hermanos, y son muchas las iglesias donde yo voy allá. Mis queridos hermanos, que aún lejos se ven que están pasando necesidades. Que sabemos que muchos de esos templos necesitan una ofrenda, necesitan un piano, necesitan una silla. Mis queridos hermanos, y yo en vez de ir con la mentalidad de buscar, la mentalidad mía es ir a llevar, mis queridos hermanos. Porque yo sé, bendito Dios, por lo que pasan nuestros hermanos allá en nuestros países, bendito Dios, no solamente en la República Dominicana, sino en otros países, bendito Dios. Muchas veces hay pastores, hay ministros de Dios que aún se acuestan sin comer, se acuestan sin cenar y se mantienen firmes, mis queridos hermanos, aún pasando por situaciones en el propósito por el cual Dios lo llamó, que pastorear la iglesia. Mis queridos hermanos, nosotros vinimos a este mundo a ser de bendición, a servir, bendito Dios. Por lo tanto, así mismo como Nehemías le dolió que su pueblo estaba pasando por grave necesidad, los muros destruidos, las puertas destruidas, Nehemías accionó, mis queridos hermanos. Nehemías se levantó, fue, enfrentó al rey, le presentó su causa, su situación. Y Nehemías fue y levantó los muros, no importando, mis queridos hermanos, los obstáculos que Sanbalat y Tobías le levantaron, no. Él se mantuvo firme creyendo en que Dios le iba a dar la victoria. Y dice la palabra de Dios que entonces, bendito Dios, él levantó los muros, volvió nuevamente y edificó los muros en Jerusalén y en Judá, levantó puertas nuevas y fue de gran bendición para su pueblo. Nehemías no se quedó en la comodidad del palacio, mis queridos hermanos. Él accionó la comodidad por la cual estaba viviendo en el palacio. Mis queridos hermanos, no lo dañó. No hizo que se olvidara de su pueblo, sino que él se levantó, mis queridos hermanos, y accionó conforme a las necesidades de sus hermanos en Judá y en Jerusalén. Nosotros debemos tener un corazón, mis queridos hermanos, presto para la necesidad de aquellos que nos necesitan, mis queridos hermanos. Porque Jesús mismo dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y esa es la causa por la cual nosotros fuimos llamados por Dios a esta tierra, mis queridos hermanos. A no ser servido, sino a servir. Mis queridos hermanos, si esta palabra ha sido de gran bendición a su vida, le imploro que escriba su nombre en el libro de la vida. Reciba a Jesús como su único Dios y su único Salvador. Repita conmigo en estos momentos: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados y borra todas mis rebeliones. En el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, si hoy hizo esta oración, su nombre hoy ha sido escrito en el libro de la vida. Dios le bendiga más y que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros en este día. Dios le bendiga.